Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica para hoy. Te exhortamos a que invites a tus familiares, vecinos y amigos, de manera que juntos podamos adorar a nuestro Dios y estudiar su palabra. Puedes enviarle el enlace a través de texto, WhatsApp o alguna otra red social. Dios les bendiga, hermanos. Padre bueno, Padre santo, te damos gracias primeramente, Señor, por permitirnos llegar a tu santo hogar, Padre, a tu casa, Señor, a alabarte, a glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu grandeza, por tu gloria, Padre, permitiéndolas ver, Señor. Te glorificamos en esta hora. Te damos gracias por cada hermano que se ha congregado aquí hoy, Señor, para este estudio bíblico, Señor, para esta clase bíblica, Padre. Te damos gracias en tu santo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Glorificamos el santo nombre de Jehová. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Si no fuera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Gloria al Señor. Créalo, 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 créalo. Estamos en el mejor lugar, la casa del Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Vamos a hacer esta oración especial por los enfermos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor, de misericordia, en esta hora te presentamos los enfermos, los quebrantados. Tu palabra dice que si hay enfermo entre vosotros, que hagamos oración. Y en esta hora te presentamos todos estos hermanos que hemos mencionado, Señor. Te pedimos que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados, Señor. Y conforme a tu palabra en esta hora, Señor, te pedimos sanidad para cada uno de los hermanos, Señor. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Obra de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero en la introducción, ¿verdad? Que los temas de hoy en adelante vamos a encontrar unas exhortaciones pastorales para la iglesia. Comenzando en Primera de Timoteo, ¿verdad? Que nos corresponde hoy hasta Tito. Pablo es el que, ¿verdad? Envía estas cartas, se llaman cartas pastorales, se conocen también como unas cartas para que circularan por todas las iglesias. Y qué bueno que esta exhortación es para hoy nosotros, ¿verdad? En esta noche. Gloria a Jesús. Y el propósito de Pablo, ¿verdad? Del apóstol, en sus mensajes en las iglesias, donde él, ¿verdad? Se comunica para corregir deficiencias que se notaban y que estaban presentes en el seno de las iglesias. Corregir esas deficiencias y transmitir las revelaciones que recibía de parte del Señor. Además, aconsejar a sus discípulos en cuanto a su manera de conducirse, cómo comportarse y la relación, ¿verdad? Su relación con los demás. También contraatacar a los falsos maestros que pretendían desvirtuar el evangelio recibido por Dios mediante revelación.
Y la carta de hoy, ¿verdad? Y el tema de hoy es eso precisamente. Contraatacar, gloria a Jesús, aleluya, a los falsos maestros que pretendían desvirtuar el evangelio recibido. Y en esta noche, Señor amado, esta exhortación es para nosotros también. ¿Cuántos así lo creen? Es para nosotros porque tenemos un llamado de parte de Dios, ¿verdad? De predicar esta palabra, este evangelio. Y este evangelio no puede estar adulterado. Amén. Este evangelio tiene que estar sano, según el Señor lo dejó. Así es que esta exhortación que Pablo hace y que le encomienda a Timoteo es para nosotros en esta noche también. Timoteo, pues, es un pastor joven que aunque en este momento en que Pablo le escribe ya llevaba 12 años, dice la lectura de haberse convertido, pero ya estaba en el ministerio pastoral y era necesario ser aconsejado. Amén. Vamos a tener hoy el estudio número 14 con el tema Defensores de la Verdad. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Lectura antifonal. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando me fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Hasta aquí mi parte. Dice el texto áureo, que dice Pablo, le escribe a Timoteo, y para nosotros es esto, dice: mas si aún nosotros, dice él, Pablo, o un ángel del cielo, hermano, esto es serio, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. ¿Y usted sabe lo que significa la palabra anatema? Maldito. Sea maldito. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Esta es una luz amarilla intermitente para cada uno de nosotros. Que tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que recibimos, refiriéndonos a palabra, ¿verdad? A lo que es evangelio.
El pensamiento central dice que la sana doctrina es para el alma tan importante como el sano alimento para el cuerpo. Tenemos que alimentarnos bien espiritualmente porque entonces nos enfermamos espiritualmente, y por eso es que vemos tantos hermanos por ahí raquíticos, con debilidad espiritual, a punto de llevarlos a intensivo, porque su alma está enferma porque no ha sido bien alimentada, bien nutrida. Así que ese pensamiento central es bien importante para nosotros, amados, en esta noche. El objetivo es que tenemos que familiarizarnos con el contexto histórico. Vamos a familiarizarnos con el contexto, ¿verdad?, en el momento histórico de esta carta en que es enviada. Vamos a comprender la importancia de cuidar la sana doctrina y vamos a decidir vivir de acuerdo con las enseñanzas de esa sana doctrina. Mira los verbos: familiarizarnos, comprender y ¿qué? ¿Quién va a decidir? Una responsabilidad individual y personal. Amén, hermanos. Dice los datos generales que el autor es el apóstol Pablo. Los personajes que vamos a encontrar es Pablo, Timoteo y los creyentes de Éfeso. La fecha dice que esta carta fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo, y el lugar dice que es probablemente en algún lugar de Macedonia, mientras Timoteo pastoreaba la iglesia en Éfeso. En la introducción nos dice que varias de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas teniendo en mente errores doctrinales que estaban dañando la fe de los hermanos. Había un problema en las iglesias de esa región y tenía que ver con errores doctrinales, amén, y que estaban afectando la fe de los hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado, amados, porque si nosotros creemos una cosa, ¿verdad?, unas ideas, unos principios que están establecidos en la palabra, y viene otra persona con otros principios contrarios a lo que nosotros creemos, mire, nos va a causar problemas de fe, nos va a afectar nuestra fe, amén, nos va a, ¿verdad?, a llevar a error también. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Estaban interpretando de manera incorrecta el Antiguo Testamento. También se consideraban expertos en la ley de Moisés y con mucha probabilidad insistían en su vigencia para el cristiano. Recuerden que estamos ahora en la gracia, ya no estamos en la ley, pero los judaizantes y estos falsos maestros pretendían que se tuviera todavía, que se observara todavía los principios que estaban establecidos en la ley cuando ya Cristo, ¿verdad?, había abolido, si podemos decir esa palabra, todos esos conceptos para que se manifestara la gracia al pueblo gentil. Gloria a Dios. Vamos al desarrollo del estudio inmediatamente. Dice que la primera parte, el autor y el destinatario de la carta. ¿Quién es el autor de la carta? ¿Quién le escribió? Pablo. ¿Y el destinatario? Timoteo. Quiere decir que esta primera parte vamos a hablar un poquito de Pablo y de Timoteo. La parte A, Pablo el apóstol, que es el autor. Pablo, fíjese, el apóstol. Si nosotros buscamos en la Biblia, vamos a encontrar en muchas ocasiones a Pablo identificándose a sí mismo como apóstol. Y dice la lectura que era el título preferido por él.
el título que Pablo, ¿verdad? Y en muchos de los escritos, cuando buscamos, vamos a encontrar que Pablo se identifica como apóstol. Dice que al principio de la carta usa uno de sus títulos favoritos, ¿verdad? Y es apóstol de Jesucristo. Dice que era la credencial oficial que él usaba ante las iglesias para defender su ministerio e identificarse como persona. Y esto es importante. ¿Por qué Pablo, para él era importante y por qué él insistía en presentarse a la iglesia con esa credencial oficial, con ese título oficial, ¿verdad? Enfatizando que él es apóstol de Jesucristo? ¿Por qué, Ani? Porque originalmente él era identificado como el perseguidor de la iglesia, Saulo. Las iglesias no lo aceptaban porque él la perseguía. Cuando él tiene la conversión con Jesús, él insiste y persiste en identificarse como Pablo, apóstol de Jesús. Excelente. ¿Usted cree que a Pablo se le hacía fácil presentarse ante las iglesias con un mensaje de parte de Dios? Con lo perseguidor tan terrible que fue él, que dice la Biblia que él buscaba autorización, permiso y se metía a las casas y hasta arrastraba a la gente. A Pablo le tenían miedo, al principio hablaban de Pablo, ya convertido. Y cualquiera. Porque él era tremendo. Y entonces él insiste, no, ahora no es Saulo, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol significa un enviado por Jesucristo. Él dice, yo soy apóstol, yo no estoy aquí porque me puse yo mismo. Yo estoy aquí porque me puso ¿quién? ¿Me envió quién? Jesucristo. Amén. Y para él eso era sumamente importante. Dice que apóstol es del verbo apostelo, que significa ordenar a alguien a ir a un lugar determinado. Y hay unas citas bíblicas, Marcos 3:13 y 14. Voy a dar unas citas para que me las vayan buscando. Yo pensé escribirlas, pero de verdad que uno se involucra y se me olvidó. Marcos 3:13 al 14. Otro me busca Tito 1:3. Romanos 16:26 y Primera de Corintios 9:16. Por favor, en lo que lo buscan yo voy a seguir, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Esto es referente a lo del título, ¿verdad? De apóstol. Marcos 3:13, si alguien lo tiene y quiere, de pie, Odalis. Anabel me va a leer la siguiente. Que le bendiga. La palabra de Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y el 13 y 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Y para eso es importante, ¿verdad? Y él fue el que llamó, ¿verdad? Lo llamó y lo instituyó y le dio autoridad. Amén, ¿verdad, Sosa? Porque la autoridad es importante, Sosa, en este ministerio de presentar el Evangelio y más en este momento histórico en que estamos. Sosa. La autoridad es importante porque eso le da fuerza, le da carácter para que el mensaje llegue. Un detalle también interesante con relación a lo de apóstol, además de que él necesitaba defender su posición, su postura, era que para poder ser apóstol había un requisito que tenía que ser una persona que había estado presencial, un testigo presencial del ministerio. Muy bien. Muchos judíos
lo que usaban era Pablo nunca fue un testigo presencial, pero por otro lado, cuando Pablo, cuando va camino a Damasco, Jesús se le presenta. Y esa es la herramienta que él usa, esa es su experiencia que usa para decir que Dios lo había llamado. O sea, aunque él no era parte de los 12, pero sí Jesús se le presentó y lo comisionó. Amén. Y esa es la herramienta que él usa para proyectarse como apóstol. Amén. Gracias, Sosa, porque ese detalle no está aquí, pero es importante que se haya expresado. Pablo no fue un apóstol presencial allí con Jesús, con los 12, no estuvo allí. Pero la experiencia que tuvo con el Señor le da la autoridad para, presentarse y llevar el Evangelio, porque la experiencia de él fue genuina. Y el Señor le dio esa autoridad. Amén. Gracias, Sosa, por ese excelente comentario. Anabel, Tito 1:3. Y Romanos 16:26, ¿quién lo tiene? Amén. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Amén. Ahí está hablando, mire, yo en su debido tiempo, yo presenté la palabra que me fue mandada, que me fue dada de parte de Dios. Romanos 16, él está aquí defendiendo su ¿qué? Rosa, Pablo está ya aquí defendiendo su ¿qué? Su apostolado, su llamado, ¿verdad? Su ministerio. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Este es un llamado, ¿verdad? A todos los creyentes para que obedezcan esta fe. Y 1 Corintios 9:16, para ir a la otra parte. Primera de Corintios 9:16 dice así. Amén. Pues, si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo sentía sobre sí una grande responsabilidad. Y hay de mí, porque él reconoce que fue llamado, ¿verdad? Y enviado. Y hay de mí si yo no predico este Evangelio. Ojalá, ¿verdad? Y esa fuera la expresión de cada uno de nosotros y ese sentido de responsabilidad. Porque creemos que predicar el Evangelio es tener el micrófono en la mano. ¿Dónde podemos predicar este Evangelio, Irma? ¿Dónde? Yo no oigo, ¿dónde? Vecino. Con la familia, en el trabajo. Ay de mí, ¿verdad? Dice él. Pero en este caso él, ¿verdad? Con ese llamamiento tan fuerte y tan extraordinario que el Señor le da, él siente ese cargo y esa grande responsabilidad. Ay de mí si yo no predico este Evangelio. Leímos ya 1 Corintios, ¿verdad? Que fue que se leyó ahora. Vamos a la explicación un momentito de esta parte. El título apóstol empleado por Pablo indica que todo lo que hacía no era por iniciativa suya, sino de parte de Cristo, que le había ordenado hacerlo, como que había sido llamado, escogido, apartado y enviado. Así se sentía él. Llamado, porque el Señor llama, ¿verdad que sí? Él escoge, aparta y envía. Y Pablo, así mismo, ¿verdad? Lo dice, y en Marcos 3, 13, 14, así mismo lo dice. Se llama parte de esa primera, dice Timoteo, mi hijo. Ahora vamos a hablar de Timoteo. El versículo 2. Dice el 12, aunque se leyó, lo voy a leer un momentito. A Timoteo, dice el verdadero hijo en la fe. Gracia, o sea, a favor de Dios, ¿verdad? Misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Timoteo, ¿quién fue Timoteo? Fue un convertido de Pablo y se convirtió en compañero de muchos de sus viajes misioneros. Él fue ordenado al ministerio pastoral por las manos de Pablo, y esto lo encontramos en 1 de Timoteo 4:14, dice, donde Pablo dice que le impuso, ¿verdad?, las manos, y fue él, ¿verdad?, el que lo comisionó. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. En Éfeso ministraba como pastor y muy probablemente como obispo. Un obispo que es un supervisor, ¿verdad?, de las iglesias de esa área, a fin de corregir a quienes estaban enseñando falsas doctrinas. A pesar de su juventud, era un verdadero ministro del Evangelio, buen cristiano, fiel, sumiso y conocedor, ¿verdad? Y tenía gran dominio de lo que es la sana doctrina. Pablo lo considera todavía un joven, aunque habían transcurrido 12 años aproximadamente desde su conversión. Esto es de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Y por eso Pablo le dice, ¿verdad?, que nadie tenga en poco, ¿qué? Tu juventud. Mire, porque a veces creemos que los jóvenes, que porque son jóvenes, estamos hablando de jóvenes cristianos, no tienen la madurez espiritual para realizar unas labores y unos trabajos. Y nosotros, antier, no fue casualidad, hermano, porque yo todavía no había entrado en la lección. Yo encontré en Facebook, hay una foto de 3 jóvenes nuestros, y yo dije, ay, qué lindo está esto, le voy a poner estos chamacos guapos aquí. Y estamos orgullosos. ¿Cuántos están orgullosos de nuestros jóvenes? Gloria, dije, mire, la iglesia evangélica Monterrey, ¿verdad? Usted como pastor, cada vez que ve a esos jóvenes ministrando, yo sé que se siente feliz, ¿verdad que sí? Cuando hay muchos jóvenes por allá, cristianos canú, ministrando en la carne. Tenemos cristianos jóvenes espirituales dados al Señor. Y yo vi esos 3 chamacos, como yo digo, esos 3 jóvenes tan guapos y tan buenos, que uno se dan a amar, ¿verdad, hermano? Y tenemos responsabilidad por nuestros jóvenes, no solamente ellos. Tenemos fe de que nuestros jóvenes el Señor ha llamado en nuestra juventud. Y tenemos la responsabilidad de orar por ellos para que el Señor los siga usando, para que se siga proclamando el Evangelio. Tenemos que apoyarlos, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. No hay cosa más linda que ver un joven ministrando con autoridad y con unción el Evangelio de Cristo. Y por eso Pablo dijo, le dijo en la carta, que nadie tenga en poco, aquí nadie, mire, porque es joven. Nos dan lecciones de vida y de lo que es un buen cristiano a veces, a muchos cristianos, amén. Así es que tenemos esa grande responsabilidad. Los exhortamos, esto no es para que se infle y diga, pues yo, no eres tú, es Dios a través de ti. Y toda la gloria y toda la honra le pertenece al Señor. Gloria a Jesús. Y le dice, sé ejemplo en palabra, en conducta, en la fe. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Óigame, ese es un mensaje tremendo en un culto de jóvenes, tremendo, para exhortar a los jóvenes a que, mire, sigan hacia adelante buscando al Señor. Parte 2. El motivo y la razón de la carta. 1 de Timoteo 1, 3 al 7. Aquí estaremos trabajando en la parte A, las falsas doctrinas, y en la parte B, falsos maestros. Pues Pablo le pide, ¿verdad?, que se quede en Éfeso para ordenar a ciertas personas que no enseñaban diferentes doctrinas. ¿Y usted cree que los cocorocos iban a aceptar a la enseñanza o la amonestación de Timoteo con facilidad?
No, viene yo, cuando tú ibas, ya yo venía. Y a veces no queremos aceptar porque son jóvenes. Mira, hermano, y Pablo lo dijo, ¿verdad? Y lo encomendó y le dijo, corrige, ordena, ponle orden a ciertas personas que no enseñan, ¿verdad? O que enseñan diferentes doctrinas. Diferente doctrina era cualquier enseñanza que fuera distinta al Evangelio que Jesucristo le había revelado al apóstol y que él tenía cuidado de no alterar. Y habían problemas en la iglesia. Una de ellas era que los judaizantes trataron de introducir enseñanzas diferentes a lo que Pablo predicaba. El apóstol le preocupaba principalmente cuál era el objeto de su fe y en qué estaban creyendo. Nosotros tenemos que estar firmes en lo que creemos. Por eso nos dice la palabra y nos exhorta que nosotros tenemos que saber dar razón de nuestra fe, de lo que creemos, que cuando nos pregunten, que cuando nos cuestionen, nosotros podamos contestar, poder dar razón, ¿verdad?, de lo que creemos. Seguir una enseñanza que disiente del Evangelio, desconecta a la persona de Jesucristo. Cuando seguimos una enseñanza que es diferente a lo que es el Evangelio sano, amado, eso nos va a alejar, nos va a desconectar de la persona de Cristo. El acercarse al error nos aleja de Cristo, por eso tenemos que tener mucho cuidado. A veces tocan a nuestras puertas por ahí con unos maletines, ofreciendo que si queremos coger estudios con ellos. Usted sabe quiénes son, ¿verdad? Usted no debe recibir. Usted escuche si tiene que escucharlo, pero sentarlo con usted ahí, eso es peligroso. Y si usted no está firme y no sabe bien, ¿verdad?, no conoce bien, porque nos pueden involucrar y envolver como un pote de espagueti. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier enseñanza distinta al Evangelio es aceptar algo contrario a lo que Dios ha revelado. Los falsos evangelios siempre traen perturbación, traen problemas. Así es que hay que estar a ojo visor. Y el apóstol le da un consejo a la iglesia en Gálatas, la iglesia de Gálatas 1:8. Búscalo en Betsaida, por favor. Gálatas 1:8, y vamos a hablar la parte B de los falsos maestros. Primera de Timoteo 1:5 al 7. Y le voy a pedir a Daniel que por favor lo busque. Primera de Timoteo, ¿verdad? Porque ya es la parte B, que dice falsos maestros. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Pero entonces Daniel me va a leer Gálatas 1:8. Es un consejo que el apóstol le da a Pablo. ¿Qué tenemos, Betsaida? Dios le bendiga. Amén. 1:8 dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Ese es el texto audio, ¿verdad? Y como dijimos al principio, tenemos que tener mucho cuidado. Dice que aunque sea un ángel del cielo, dice que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y que sea llamado anatema, que sea llamado maldito, porque hay una advertencia. Dice que esta palabra no se le puede poner ni una J ni una tilde, ¿verdad? Hablando del abecedario griego, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Daniel, vamos a hablar de los falsos maestros, que es la parte B. Primera Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas
Desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No te sientes, Daniel, dale el micrófono. No te sientes. Dice que el propósito es el amor nacido ¿de dónde? El 5, del corazón limpio, ¿verdad? Y de buena conciencia y fe no fingida. Daniel, explícanos el verso 7. ¿Qué había y qué problema había? Bueno, los 7, había personas que se quieren creer doctores de la ley y de lo que están hablando, de lo que están explicando, ellos mismos ni lo entienden. Sin entender ni qué, ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Qué problema? Queriendo ser ¿qué? ¿Y qué es un doctor de la ley? Mire, lo máximo, estamos hablando de lo máximo en términos de enseñanza y de conocimiento. Queriendo ser doctores de la ley, dice que no entendían ni lo que hablaban. ¿Qué problema era ese? Y eso pasará hoy día, gracias Dani. Eso pasa hoy día, eso, Sosa. ¿Usted es mi ayudante? ¿Qué usted opina, Sosa? Hay muchas personas que muchas veces compran literatura alterna y cada libro que se escribe desde una perspectiva, desde una óptica, que no necesariamente es la óptica que va con la palabra. Y muchas veces pues se le da tanta credibilidad, se le da tanta fuerza a esa literatura alterna que se comienza a hablar con respecto a ese tema y la persona piensa que está diciendo lo último, lo máximo, lo más bravo. Cuando tú lo analizas como tal, te das cuenta que está muy distante de lo que realmente dice la palabra. Por ejemplo, mira, ahora mismo hablando de Éfeso, la alta crítica dice que Éfeso es un libro pseudoepígrafe, o sea, que lo escribió otra persona. Cuando tú lo analizas, nuestras Biblias de estudio todo el tiempo dice que quien escribió las cartas es Pablo, pero ellos insisten que en los manuscritos más antiguos no aparece la palabra Éfeso. Y por esa razón ellos dicen que no es escrito por Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen otras personas que no tienen mucho conocimiento. No, porque la carta del apóstol Pablo, la carta hacia los Efesios no fue escrita por Pablo. Entonces, toda la vida hemos escuchado. Nuestras Biblias de estudio todos dicen que fue Pablo que lo escribió. Entonces, cuando esta persona viene, lo que puede traer edificación, lo que trae es una división, lo que trae es una confusión. Amén. Mira, hermano, tenemos que tener cuidado hasta con las Biblias que compramos. Cuando usted vaya a comprar una Biblia, usted revísela de tapa hasta tapa, ¿sabe? ¿Verdad? Conforme a como pueda. Porque ahora hay un montón de Biblias con unas presentaciones hermosas. Mire, bien bonitas. Pero tenemos que tener cuidado aún hasta con la Biblia que compramos. Y hay un montón de Biblias que han, ¿verdad?, utilizado un vocabulario pues diferente y no sé qué más, y vendiéndonos unas cosas lo más bonitas, y tenemos que tener cuidado porque el contenido nos puede desviar de la fe que nosotros hemos creído. Así que tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado aún con la Biblia que creemos. ¿Hay una diferencia? Sí. Sí, hermano. Dios le bendiga. Amén. Que hay una evidencia más clara, no puede ser que la que traen los mormones, porque ellos tienen una Biblia y dicen que se la inspiró un ángel, que le llaman Mormoni. Moroni. Ese es un ejemplo de algo que nosotros nos vamos a encontrar por ahí en la calle y lo están trayendo para confundir a los escogidos. Mire, hermano, a mí, usted sabe los estudios que estábamos dando y que se tuvieron que detener. A mí me tocaba el siguiente estudio que eran los mormones. Y yo me metí a los mormones. Hermano, yo lamento, pastor, cuando tengamos la oportunidad vamos a estudiar. Yo me quedé asombrada de las cosas que dicen. De la revelación que el Señor dio. Según
según ellos. Pero eso es lo que ellos practican. Y eso es lo que predican, y eso es lo que llevan, y lo que presentan. Qué bueno que trae el hermano ese ejemplo, ¿verdad? Y no solamente ellos, sino cuántas falsas doctrinas hay por ahí que nosotros tenemos que tener cuidado, porque, pues mire, pero ¿sabes una cosa? Que la diferencia del evangelio, hay una diferencia entre uno y otro. ¿Sabes cuál es? Que mientras las herejías no limpian el corazón, producen excitación, ¿verdad? Alegría, gozo, qué sé yo, pero no cambian la vida, tampoco limpian las conciencias. Cuando no hay sana doctrina en las iglesias, prevalece el vacío espiritual. Mientras, por el contrario, con el evangelio, el sano, ¿verdad? Evangelio. ¿Con qué trata la palabra, el evangelio, verdad? En el hombre. ¿Dónde trata el evangelio en el hombre? En el corazón del hombre. Toca la fibra íntima del ser humano. Y por eso tenemos que venir, mire, el que es bien guapo y bien macho y la olvídate, la supermujer, cuando se confronta con el Señor y con el evangelio, se tiene que humillar, tiene que reconocer que es pecador, y entonces rendimos nuestro corazón al Señor, porque eso es lo que hace la palabra. Recordemos que cuando hablamos del evangelio estamos hablando de la palabra de Dios, Dios hablando al corazón del hombre. Amén, hermano. Así que eso es una diferencia bien grande, ¿verdad? Y las falsas doctrinas, pues lo que hacen es que distorsionan el evangelio, el evangelio puro y santo, ¿verdad? Que el Señor ha dejado. Vamos ya a la tercera parte, que es el propósito de la ley de Dios. Primera de Timoteo, versículos 8 al 11. Dice que en el versículo 8 Pablo ataca a los falsos intérpretes de la ley. Él considera que la ley es buena, y esto lo expresó en varios textos bíblicos. En Romanos 7:12, búscalo, Ani, un momentito. Y tenemos Romanos 7:16, y le voy a pedir a Ezequiel que me busque Romanos 7:16. ¿Qué dice Pablo respecto a la ley? Dice él que la ley es buena. Él dice, mira, yo no estoy diciendo que la ley es mala, la ley es buena, fue buena en su momento. ¿Qué dice él? En Romanos 7:12. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Se estaba introduciendo la ley, ¿verdad? Tratando de que se cumpliera con la ley y que los recién convertidos y los gentiles se sometieran ¿cómo es? Riguroso de la ley. Pero Pablo dice, yo no tengo problema con la ley es buena. Y es que dijo Ani, Santa, justa y buena. Fue santa, es santa, justa y buena. Yo no estoy diciendo que la ley es mala, pero hay algo. Vamos a ver Ezequiel en Romanos 7:16. Amén. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Eso hablaba de sí mismo, porque tenía un problema tremendo consigo mismo. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Cuántos tienen esa lucha de que los que no quieren hacer eso hacen? ¿Verdad? Pablo está hablando de eso. Dice, pero la ley es buena, con la ley yo no tengo problema. Lo que pasa es, amados, que trataban, esos falsos maestros trataban que los que se convertían en los gentiles se sometieran a lo que es la circuncisión. Y la judaizante, que se metieran a la circuncisión. Ya eso ya pasó. La ley fue buena y en su momento, mire, fue verdad, cumplió su cometido. Y yo no tengo problema con eso, para mí la ley es buena. Pero hay tres puntitos suspensivos ahí. Bien, para el apóstol la ley es santa y justa y buena. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios
inspirada por el Espíritu Santo, es infalible y digna de toda confianza. Esto es así en el Nuevo Testamento, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Falso? ¿Falso? La Biblia fue inspirada solamente en el Antiguo, en el Nuevo. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Timoteo 3:16. Y útil, toda la palabra es infalible. ¿Qué significa infalible? Que no falla. ¿Por qué no falla? Porque es la palabra de ¿quién? De Dios. Es la voz de Dios. Y es digna de toda confianza. ¿Con qué Jesucristo venció la tentación en el desierto? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la palabra. Cuando estemos en dificultades, acudamos a la palabra. Porque es infalible, hermano, es la voz de Dios. Es digna de confianza. Si el Señor dice, no temas que yo te ayudaré, créalo y cítelo y dígaselo con autoridad al diablo. Yo tuve una lucha esta noche antes de venir para acá y tuve que llorar y le dije, yo te reprendo en el nombre. Señor, me dio una autoridad, hermano, para la gloria de Dios, que yo misma yo dije, en el nombre de Jesús te reprendo. Óigame, porque es malo y trata de desviarnos y de robarnos la fe. Pero qué bueno que el Señor nos ha dado la palabra que es infalible, digna de confianza. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Desgraciadamente muchos le dan mal uso a la palabra. Con la palabra le tiran a los hermanitos, ¿cierto o falso? No estoy hablando de afuera, estoy hablando adentro. Libre de Dios usar la palabra para tirarle un hermano. Con la palabra que el Señor ha dado para levantar, para restaurar, para reconstruir. Esa palabra es para levantar, para sanar, ¿verdad, hermano? No es para hacer daño a nadie. Y muchos se justifican por lo que está ahí. Pero David pecó. Pero en la boda de Caná bebieron vino. Pero ¿sí o no, hermano? Y cogen la palabra para justificar sus pecados. Y habla ahí el expositor de varios pecados. Habla del adulterio y la gente excusándose con la palabra. Porque hubo aquí gente que adulteró, que fornicó, que hizo violencia, que era iracundo. Pero también dice el Señor, nos dejó que eso está ahí escrito. ¿Para qué? Para que aprendamos de ejemplo para nosotros, para que no caigamos en lo mismo. Por eso está ahí, porque el Señor muy bien pudo permitir que eso se borrara y lo quitaran, que quitaran el pecado de Sansón, el pecado de David, el pecado de otro, pero está ahí, ¿verdad, misma? Gloria a Jesús. No es para que nos justifiquemos. Y digo, si el Señor tuvo misericordia de David, lo hizo, porque eso es premeditación y alevosía, y el Señor lo sabe. Yo voy a pecar porque David pecó y el Señor lo perdonó, y a mí me va a perdonar también. Nos libre Dios, ¿verdad, hermano? Gloria a Jesús. Es muy importante conocer lo que la Biblia dice y conocer la intención con que se escribió el texto y el contexto. ¿Sosa te acuerdas del texto y el contexto? ¿Cuántos cogieron esa conferencia? Muy buena. Que no podemos obviar lo que es el texto, lo que es el contexto, lo que está antes, lo que está después. Ninguna porción escritural está en un vacío. Cada expresión bíblica obedece a una situación y todo intérprete su primera tarea es investigar
cuál es la situación para poder entender Amén. por qué se dice lo que se dice. Amén. El momento histórico en que se escribió, ¿qué pasó? ¿Por qué se dice eso ahí? ¿Y dónde usted lo va a encontrar? Posiblemente en la misma Biblia lo dice, pero también lo va a encontrar en unos textos suplementarios, ¿verdad? Complementarios que hay comentario bíblico, que hay manual bíblico. Hay una regla dentro de lo que es la hermenéutica y establece que la Biblia Es su propio intérprete. Por eso existe lo que se llama el contexto remoto. Porque Amén. muchas veces el mismo tema se trabaja en otros libros de la Biblia. Y una de las particularidades que tiene la Biblia, que es un libro de armonía, de unidad, no se contradice. Amén. Y si hay una aparente contradicción, tiene que haber una buena explicación. Amén. Esa es la primera regla de la hermenéutica, que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa eso? Que tú vas a buscar en la misma Biblia, te va a proveer la explicación de lo que está ahí escrito. Cuando vamos a los salmos, que leímos los salmos, ¡wow! Tremendo, qué lindo. Busque, eso es historia, lo que está ahí es la historia del pueblo de Israel, que se escribió, David lo escribió con unas experiencias, ya sean personales o que vivieron los antepasados, y que él, ¿verdad? El Señor lo motivó y lo inspiró a escribir esos textos tan hermosos, que a mí me encantan los salmos, pero eso tiene un propósito, tiene un objetivo, y tuvo, ¿verdad?, una razón de ser, gloria a Dios. Y la parte bella de esta tercera, él dice, es severa contra el pecador, y tenemos el verso 9 al 11. Dice que la finalidad de la ley era además de señalar la pecaminosidad del ser humano, hacerle comprender al pueblo lo que es el carácter de Dios. La ley del Antiguo Testamento es un reflejo de la naturaleza moral de Dios. Le dice al hombre cómo es Dios y cómo debe ser el hombre. Mientras el hombre vive de acuerdo al carácter de Dios, la ley no tiene ninguna demanda sobre él. Gloria a Jesús. Dice el 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, estoy en el 9, sino para los transgresores y desobedientes. Cuando yo leí esto me acordé de los semáforos. El semáforo, usted se pone furioso porque se comió la luz y el policía lo cogió, lo pilló y le dio un ticket. Y se puso furioso. Pero nosotros como cristianos se supone que no nos den ticket, boleto. ¿Para quién fue la ley? ¿Para quién fue el boleto? ¿Para quién se supone que es el boleto? Para el que transgrede la ley. Para el que transgrede, para el que violenta la ley, para el que no cumple la ley. Si tú y yo cumplimos y no nos comemos la luz verde, roja, no nos van a dar ¿qué? Boleto, no nos van a dar multa. Y hablamos tan mal de los policías, los pobrecitos. ¡Ah! Que el policía es usted. Es usted que es un transgresor. Y por eso, ¿verdad? Dice, conociendo la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Para los impíos, el impío es el que obra maldad. Para los pecadores, el impío no es el que dejó el evangelio y se fue, que decimos, es impío. El impío es el que obra maldad. Para los profanos, los irreverentes, parricidas, ¿qué es un parricida? Aquellos que matan a quienes, a los padres. Matricidas, los que matan. Y eso se da hoy. Sí. Para los homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, sigue añadiendo ahí, hermano. Para eso fue la ley. Por eso hoy en día, o sea, y perdonando esta oportunidad, o sea, es que tenemos como pueblo, tenemos que crear conciencia. Hoy en día se está tratando de aprobar lo que es la pedofilia. Hoy en día se está tratando de aprobar lo que es la prostitución. Y nosotros no podemos, y a otras cosas más, nosotros no como creyentes no podemos permitir que ninguna persona en nuestro país
se atreva a proferir una cosa tan fea y tan nefasta como esa. Nosotros tenemos la voz, nosotros tenemos el poder. Muchas veces no, que la iglesia no se tiene que meter en eso, sí se tiene que meter, porque ¿dónde vamos a, qué vamos a dejar a nuestros nietos? Amén. Si usted, y yo lo voy a decir, y por ahí Paco me va a dar escuchar, pero yo lo voy a decir, no voy a hablar de política, pero si usted vota por una persona que dice que es atea, que no cree en Dios, ¿cómo usted va a poner al frente de este país a una persona que no cree en Dios ni en el Evangelio? Y esa es la que dice que quiere promover la prostitución. Esa misma persona llamada Luna. Y el uso de marihuana y el uso de droga y de tal cual. Hay que decirlo, yo Alexandra Lugar. Hay que tener cuidado. Que pues estos jóvenes, un movimiento de la juventud siguiendo, pero nosotros no podemos poner al frente de nuestro país una persona que no cree en Dios. Si no cree en Dios, ¿a dónde va a conducir este país? ¿Con quién va a contar? ¿Con qué ayuda va a contar para dirigir este país? Amén. Dios te bendiga. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Por ahí hay unos papeles que entregué con unas enseñanzas de Romanos. Voy a dar por terminado, usted lo lee en su casita, asimílelo, internalicemos lo que es nuestro alimento espiritual. Dios te bendiga y gracias por la oportunidad. Recuerde, frente a las falsas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso, la sana doctrina del Evangelio tiene la fuerza positiva para cambiar el corazón. Dios quiere cambiar el tuyo. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Lincoln, ¿verdad? Hermosa la lección de hoy, ¿verdad? Sobre el consejo que nos da la palabra del Señor en esta noche. Y tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos. Hoy a mí me dijeron que era antiguo. Y yo tenía que madurar. ¿Y por qué? Porque yo no cambié la doctrina. Porque lo que uno aprende desde pequeño y está basado, como decía hermano Sosa, en la palabra de Dios, porque lo vamos a cambiar, porque otro lo cambió. No, nosotros tenemos que predicar la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Oramos para detenernos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, de amor, de misericordia, te damos gracias por el estudio maravilloso de tu palabra, Señor. Porque día a día, Señor, oyendo tu palabra, Señor, nos alimentamos y podemos entender lo maravilloso que tú eres para cada uno de nosotros, Señor. Bendice de nuestras vidas, gracias por cada hermano que en esta noche pudo venir a estudiarla. Ahora te pedimos que nos despida de nuestros hogares con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.